En la asignatura de psicodiagnóstico pude aprender que el psicodiagnóstico es un proceso de hallazgo de hechos. Entre los diversos objetivos del proceso diagnóstico en la psicología clínica se pueden identificar, discriminar y clasificar también la descripción de la personalidad, predicción o pronóstico de resultados y el logro de insight por el cliente. El insight significa es cuando se aprende de manera súbita con la sensación de que en ese momento acabamos de resolver el problema o de comprender el problema. Esto no tiene que ver con repetir, sino con organizar los elementos en forma diferente. En otras palabras, es la forma que llevamos al paciente a darse cuenta del problema que tiene. Es como si fuera que el paciente estuviera volver a vivir sus experiencias que le facilita de los problemas que hay hasta llegar al insight, hasta llegar a comprenderlo. Los desórdenes de la personalidad, dentro de uno de los más importantes, la psicosis. Es el más grave y generalmente requiere de internamiento. Dentro del grupo más grande que tienen este diagnóstico, podríamos decir que es la esquizofrenia. La esquizofrenia se caracteriza por un extremo retraimiento, pérdida de contacto con personas y un embotamiento emocional. A veces la esquizofrenia puede ser paranoide o catatónica, entre otros. La neurosis es otro trastorno de la personalidad, pero es moderado. Aquí la persona permanece con la realidad y no muestra ningún trastorno del pensamiento o del comportamiento. Entonces, la intuición clínica. En este se especifica la creencia en tal proceso parcialmente del hecho de que a menudo los clínicos están incapacitados para informar claves que emplean para llegar a una conclusión. Y es como esto afecta en nuestras percepciones como un punto de vista clave que son inaccesibles al autoexamen. Esto quiere decir, hay personas que no tienen la capacidad de tener una intuición clínica y no le permite tener como una química con el paciente. Mi opinión personal de esta asignatura es que encuentro que es de suma importancia, ya que el conocimiento que podemos adquirir nos permitirá poder ejercer la carrera adecuadamente y conocer el diagnóstico correcto a través de la historia clínica, evaluaciones, juicio clínico, entrevistas y terapias. También sobre la descripción de la personalidad nos aporta mucho, es parte del proceso. También es importante reconocer que cada caso es diferente, aunque pueda parecer similar en ciertas áreas, nunca debemos generalizar al paciente. Aprendí también que las adicciones van creando un deterioro cognitivo que a través del tiempo pueden generar un trastorno y a veces las personas no son capaces de reconocer lo que le está pasando y utilizan los mecanismos de defensa para protegerse en momentos de angustia o de ansiedad, y no es saludable que también sobre la esquizofrenia hay que estar muy pendiente, porque estas personas no deben automedicarse, deben ir donde un profesional. Entonces voy a seguir con lo que es los mecanismos de defensa. Son estrategias psicológicas inconscientes que la persona utiliza involuntariamente como respuesta a un acontecimiento interno o una situación externa que le parece estresante o le da angustia. Algunos de los mecanismos de defensa que dimos en clase fueron la racionalización, regresión, proyección, negación, generalización, autocompasión, formación reactiva, desplazamiento, compensación y sublimación. Dentro de los libros diagnósticos, el DSM-4 y el DSM-5, podemos decir que dentro de las diferencias es que se encuentran los cambios: el trastorno de inicio en la infancia, niñez o adolescencia, el trastorno de neurodesarrollo, retraso mental con discapacidad intelectual y trastornos del aprendizaje son algunos de los cambios. ¿Por qué es más seguro usar
como el libro diagnóstico, el DSM-5 y el CIE-10. Dicen que el DSM-5 funciona para determinar el correcto diagnóstico de un trastorno mental, mientras el CIE-10 no contiene la información para ayudar al diagnóstico de guía. Es simplemente una lista de nombres de enfermedad y sus códigos correspondientes. Esa es la diferencia entre el DSM-5 y el CIE-10. Algunos de los trastornos que se agregaron, de los trastornos nuevos que se agregaron al DSM-5, se pueden encontrar, fueron los que yo mencioné hace un momento. Uno de los trastornos muy importantes que dimos en clase fue el trastorno disocial, que es cuando la persona tiene problemas con obedecer, hace robos, tiene cierta agresividad y hace amenazas e insultos a la persona. Dentro del trastorno distímico, esta persona muestra una pérdida de interés al realizar actividades diarias y evita actividades sociales. En el trastorno por dolor, esta persona empieza a sentir algún dolor y acude a un médico, y cuando le dan el diagnóstico no tiene ninguna enfermedad. El trastorno frotismo es cuando una persona de manera adictiva y descontrolada busca placer. En el trastorno de la piromanía, cuando una persona prende fuego en una casa, un ejemplo, y no tiene ningún sentimiento de culpa. En el trastorno de distonia, en esta la persona puede tener contracciones musculares que pueden aparecer con el sueño y empeora con la fatiga y el estrés. Entonces, dentro de estos temas que pude mencionar, el que más me gustó fue la esquizofrenia, que en la esquizofrenia se trató de la parte paranoide, cuando la persona tiene sensaciones de que alguien lo está persiguiendo, y la parte catatónica es cuando la persona se queda inmóvil. Pues con este tema hice un pequeño resumen de lo que pude aprender en clase, y agradezco mucho al profesor por todo lo que nos permitió aprender. Como psicóloga clínica, para mí esta materia de psicodiagnóstico fue un reto. Al principio pensé que era una materia sin mucho aprendizaje para mí. En mi área de laboral la veía más como una materia de llenar requisitos, algo teórica, sin pena, sin gloria. Sin embargo, a la medida que fue pasando el tiempo, mi interés por esta materia fue aumentando. Lo primero es porque el profesor desde el inicio trató de que veamos el diagnóstico desde lo más bajo, que fue de la manera teórica, saber las definiciones, saber cómo hacer un buen diagnóstico de manera teórica, hasta lo más alto, que es el diagnóstico ya propiamente hecho como actividad. Fue de gran ayuda las diferentes maneras, de las diferentes prácticas que hacíamos en clase. Fueron variadas, desde hacer un simple ensayo hasta hacer exámenes animados en la página, lo que nos ayudó mucho, y me ayudó mucho, porque mantenía siempre mi cerebro en contactatividad. Uno nunca sabía lo que íbamos a hacer cada semana. Eran cosas diferentes, y eso hacía que nuestro cerebro siempre se mantuviera como en contactatividad. Se tuvo que estudiar mucho, se tenía que investigar, se tenía que leer, lo que creo que nos ayudó también a saber cómo hacer un buen diagnóstico y hacerlo de la mejor manera posible. Luego, con el trabajo del DSM-4, nuestra Biblia prácticamente, al principio me iba fatal. Al principio el DSM-4 y yo éramos enemigos. Estaba en chino, no lo entendía, pero poco a poco, con las actividades que hacíamos, con los cuentos, fue algo que nos ayudó mucho, me ayudó mucho a mí a tratar de aprendérmelo un poco más, el libro. Y también
la diferente manera de cómo tratar los distintos diagnósticos, de cómo aprendérnoslos, de cómo aprender sobre las historias que hacen los demás, también me ayudó mucho. Fue una buena experiencia para mí, me llevó un conocimiento muy enriquecedor, tanto así que he considerado hacer después de la psicología laboral, la psicología clínica también, porque como psicólogo sentí una satisfacción el yo ver un conjunto de comportamientos, un conjunto de episodios, yo poder decir, mire, esta persona tiene tal o cual cosa. Siento como que la psicología en el diagnóstico tiene un significado muy grande. La utilidad de la psicología en el diagnóstico está a su mayor expresión ahí. Creo que no hay un campo en el que se trabaje más con lo que es la psicología así como es el diagnóstico. Me siento muy agradecida con el profesor por soportarnos, porque al final todo esto que nosotros hicimos fue para nuestro bien. Mi experiencia de aprendizaje en esta asignatura fue muy grata y fue de muy buen provecho. Pude aprender lo que fue a identificar y evaluar y diferenciar lo que eran los trastornos clínicos. Pude identificar y darme cuenta, prestando atención a la sintomatología y a pequeños rasgos que daba el paciente en una entrevista, cómo dar un buen diagnóstico del trastorno que éste tenía. Pude identificar los criterios de cada diagnóstico, aprendí a diferenciarlo cada uno. Pude también aprender que gracias a las dinámicas utilizadas en clase se puede obtener un mayor aprendizaje de lo que es la materia. Pude también conocer el proceso y los pasos que requiere un buen diagnóstico clínico, que se tiene que conocer lo que es la relación del paciente con sus familias, su entorno en base a su trabajo, sus relaciones con los amigos, sus relaciones sociales. Pude aprender a dar un buen diagnóstico gracias a esto. También pude aprender que gracias a las dinámicas que se realizaron dentro de la clase, el aprendizaje fue más fácil, porque podríamos participar todos. Ok, con este video pretendo pues hablar de lo que pude aprender a lo largo del cuatrimestre en la clase de psicodiagnóstico. Pues uno de los conocimientos con los cuales me estoy yendo, como se dice, es lo que es un diagnóstico, que no es más que un proceso de hallazgo de hechos. Con esta definición podemos aplicar el término diagnóstico no solamente dentro del área de la psicología clínica o la laboral o psiquiatría, sino incluso en cualquier aspecto en nuestras vidas donde debamos de pensar en algo, inferir sobre alguna situación que se esté dando y podamos hacer un diagnóstico o un juicio acerca de algo. Entonces también vimos que los objetivos del diagnóstico son la discriminación y clasificación, es decir, poner un rótulo, una etiqueta, algo que nombre un conjunto de síntomas. También vimos que uno de los objetivos del diagnóstico es la descripción de la personalidad, es decir, que es un informe completo y detallado sobre por qué la persona actúa de esa manera, cómo se guía. También vimos que uno de los objetivos del diagnóstico es la predicción o pronóstico de resultados, y por último el desarrollo del insight por parte del cliente, que no es más cuando la persona que está recibiendo la consulta logra entender su condición y percatarse de que la misma existe. Por otro lado, también hablamos del retraso mental, que no es un trastorno mental, es simplemente una deficiencia, y hablamos del retraso mental leve, que es cuando el coeficiente intelectual de la persona es de 50 a 70. Es un retraso moderado si es de 20 a 50 su coeficiente, y es profunda si es de 20 o menos. De acuerdo también a lo que vimos, pudimos notar que la conducta se puede describir en función o en base a los mecanismos de defensa
que una persona puede presentar y utilizar para lidiar con las situaciones que le provocan ansiedad. Y pues vimos un listado de alrededor de 20 mecanismos de defensas, entre ellos pues la reprensión, la regresión, el desplazamiento y un sinnúmero de mecanismos de defensa que, aunque ya habíamos visto en otras materias, por ejemplo en teoría de la personalidad, lo vimos cuando hablamos de Freud, y si mal no recuerdo, creo que en análisis de la conducta, creo que también el profesor lo mencionó un poquito. En psicología general sí, claro, se menciona, pero en psicodiagnóstico pues pudimos ver un enfoque más ligado a las patologías o trastornos mentales en relación a los mecanismos de defensa. Luego tuvimos la oportunidad de conocer sobre el DSM-4, el DSM-5 y el CIE-10. Pudimos ver las diferencias entre cada uno de ellos y también sus usos. Pues el manual de diagnóstico de trastornos mentales que utilizamos, el DSM en su versión 4, es, en comparación al 5, un manual que le da bastante peso a la experiencia de los investigadores a la hora de establecer los criterios para la clasificación de los trastornos, y pudimos ver cómo se agrupan dichos trastornos en diversas categorías como trastornos somatomorfos, esquizofrénicos, trastornos de la niñez y la adolescencia, y otros trastornos neuróticos agrupados también, por ejemplo trastornos de identidad sexual, trastornos de ansiedad. Y realmente creo que esa es la parte fuerte de la materia, el hecho de que podamos con el DSM-4 o el DSM-5 que utilicemos. Yo planeo utilizar a ambos, y el CIE-10 por cuestión de consulta, como debatimos en el curso, y que llegamos a la conclusión de que lo ideal es que uno pueda trabajar con los tres en conjunto. Pero decía que la parte fuerte de la materia es precisamente uno conocer el manual de trastorno, el manual de diagnóstico de trastornos, poderlo conocer de pie a cabeza, conocer las categorizaciones de los trastornos, dónde poder buscar el trastorno indicado dependiendo a la sintomatología que el cliente presente, y cómo poder diferenciar los criterios para no dar un diagnóstico equivocado. Yo pienso que el fuerte de la materia, y con el conocimiento con el cual yo me estoy yendo, con el cual estoy despidiendo este cuatrimestre de esta clase, es la capacidad de poder diferenciar un trastorno de otro cuando lo veo en ejecución o cuando se me da una descripción. Yo, a grosso modo, puedo decir que a nivel general un trastorno está o en la categoría de esquizofrenia, o está en la categoría de ansiedad, de trastornos de ansiedad o trastornos sexuales, y ya luego que yo sepa en la categoría general que se encuentra ese trastorno, pues poder contrastar los criterios que me ofrece el DSM-4 con la condición que estoy viendo en la persona, y entonces poder hacer un diagnóstico correcto, ya que es bastante fácil uno poderse equivocar, como en el examen segundo parcial, donde hubo un caso donde la persona que lo redactó no puso fecha, y por eso el profesor me lo puso malo, porque como no hubo fecha, podía ser un trastorno o podía ser otro dentro de los somatomorfos. Pero nada, profesor, usted me sigue cayendo bien. Pero por eso es importante uno conocer todos los criterios que envuelven el diagnóstico de un trastorno, para uno poder hacer un trabajo bien hecho, ya que uno va a trabajar al final con personas reales. Uno se puso a hacer cuentos en el curso, a redactarlos, pero esos cuentos que uno hizo en el curso realmente uno los va a ver en la vida real. Y si uno no aprende a distinguir un trastorno de otro, pues estamos fuñidos, porque vamos a andar etiquetando a las personas diciéndole, tú eres esquizofrénico, y no,
no necesariamente es una esquizofrenia que la persona está sufriendo, puede ser un trastorno de personalidad paranoide, esquizofreniforme o algo así, pero no necesariamente es esquizofrenia. Entonces vamos a estigmatizar a una persona de por vida, y eso lo vimos en una clase de ética para psicólogos, como en Rusia, por el ascenso de una persona a la directriz del organismo de salud de aquel país, esa persona comenzó a introducir un método y unas teorías donde prácticamente todo el mundo era esquizofrénico. Y ahí se dieron trastornos, o sea, se diagnosticaron trastornos de esquizofrenia a personas que no padecían de esquizofrenia, y eso los estigmatizó de por vida. Y de hecho, eso es una de las cosas del DSM-5, que ahora prácticamente todo es un trastorno y todo hay que tratarlo con fármacos. Hasta el duelo, que en el DSM-4 no se trataba como trastorno, en el DSM-5 se considera un trastorno, lo cual es un poco absurdo, porque hay que entender que hay situaciones normales de la vida. Las personas tienen derecho a sentirse mal, y sentirse mal no es un trastorno, significa simplemente que hay algo, una circunstancia en su vida que no están manejando de la mejor manera posible, o que quizás no lo pueden manejar, pero no por eso es un trastorno mental que necesite medicación. Pero bueno, me encantó mucho la parte de la redacción de los casos, de las historias, sobre todo el darme cuenta que Oscar era un ladronazo, violador, asaltacuna, que Judith era una sádica fácil, y que yo entonces era también un violador sexual, masoquista, pederasta, en fin. No, pero de verdad me reí mucho con ese tipo de cosas, y sobre todo aprendí a poder identificar trastornos. Saludos. Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo. Señor. Saludos. Ok, seguimos. Frances, corta eso, obviamente. Pero voy a agradecer. Y pues yo creo que esta materia es uno de los pilares fundamentales de nuestra carrera como psicólogos clínicos y laborales. Yo, en el aspecto clínico, obviamente la considero muy importante, y creo que me voy con bastantes conocimientos adquiridos, y espero poderlos utilizar de la mejor manera posible para pues hacer un buen trabajo en el futuro y aportar al área de la psicología clínica nuevos conocimientos. Como le comentaba a alguien en una ocasión, que esto de la clasificación de trastornos, esto de los diagnósticos, yo creo que podemos seguir mejorando y podemos llegar a un consenso, porque los psicólogos hoy en día, con tantas teorías que tenemos, tantas escuelas, no hemos llegado a un consenso siquiera con las terapias, por ejemplo, o en la forma en que vemos ciertos aspectos de la personalidad. Y pues yo creo que me voy con buenos conocimientos, y pudiera seguir hablando mucho más, pero creo que ya sería llover sobre mojado y repetir lo que otros compañeros y compañeras también van a decir. Así que gracias por este cuatrimestre, gracias por la bonita experiencia de compartir con los chicos, y en un ambiente donde se puede cherchar y aprender cherchando, dígase con lo de la redacción de los casos y los informes. Así que esto es todo de mi parte. Bueno, en esta clase pude aprender varias cosas. Una de ellas fue la existencia sobre libros científicos. No sabía de la existencia de este libro. Este libro es utilizado normalmente por los psiquiatras, está elaborado por la OMS y está determinado para la clasificación y codificación de las enfermedades. Este libro está numerado por números romanos. También pude aprender a usar un poco el libro DSM, nuestra famosa Biblia. Anteriormente
los maestros que he tenido hubo una materia anterior que se supone que debería de enseñarnos cómo utilizar este libro, pero no fue así. Y lo que pude aprender fue que este libro es creado por la APA y está confeccionado para el uso laboral, educacional y de investigación del psicólogo. Los psicólogos laborales normalmente cuando vemos ese libro decimos, wow, este libro es tan grande, ¿por qué a nosotros? Si eso es clínico y no, estamos errados. Ese libro es bastante importante y muy, muy nutritivo para nosotros los psicólogos. Aprendí también un poco a usar el DSM. Antes yo lo veía y decía, wow, ¿y cómo es que yo voy a buscar los trastornos? Aquí hay demasiado material. Pero ya uno se va dando cuenta por las experiencias, clase tras clase, podemos aprendiendo poco a poco, que se busca por criterios, por rasgos, por síntomas, y que cada trastorno tiene que cumplir cada uno de sus criterios que tiene en el libro para hacer ese trastorno. También me gustó mucho la experiencia sobre los cuentos. Yo me reí muchísimo cuando estaba creando mis cuentos, a la hora de que me tocaba uno trastorno, y decía, wow, ¿y cómo que yo hago este trastorno? Pero lo pude lidiar y lo hice muy bien hasta ahora. Pero me gustó mucho, aprendí de todo un poco sobre esta clase. Aprendí en mi clase de psicodiagnóstico. Nadine, puedo decir que aprendí que es un diagnóstico, es un proceso de hallazgo de hechos. Cómo hacer un diagnóstico mediante los 4 pasos ya establecidos para realizarlo. Paso número 1, etiquetar al paciente, o más bien clasificarlo. El paso 2, realizar un informe detallado sobre cómo es el paciente, o más bien sobre su personalidad. El número 3, tal como su nombre lo dice, predecir los resultados por parte del psicólogo. Y por último, lograr el insight, que esto es cuando el paciente entiende que tiene un problema. El diagnóstico se puede apoyar mediante 3 fuentes. Número 1, historial del caso, entrevistas y test. El historial del caso es muy importante, ya que el psicólogo debe de investigar la vida del paciente desde su etapa prenatal hasta su edad actual. Los tipos de entrevistas, dirigida y no dirigida. Dirigida cuando el psicólogo le hace preguntas al paciente, y no dirigida cuando el paciente habla o se expresa libremente y el psicólogo toma nota. Diferencia entre el psicótico los psicóticos. Diferencia entre el psicótico y el neurótico. El psicótico pierde el contacto con la realidad y toma una actitud negativa, mientras que el neurótico no pierde el contacto con la realidad, se siente desgraciado y probablemente pueda buscar ayuda. DSM-4 y DSM-5, ¿cuánta agua de bebé me diste? DSM-4 y DSM-5, ambos son manuales para realizar un diagnóstico. En estos manuales se encuentran todos los trastornos. El DSM-5 es su versión más reciente, pero el DSM-4 sigue siendo el más detallado, el más amplio, y por eso se sigue usando a pesar de que ya salió el 5. Este manual cuenta con todos los trastornos, o sea, de personalidad, de estado de ánimo, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, etcétera. Pude aprender a buscar en este libro, porque es el real libro, de acuerdo a la sintomatología que presente el paciente. Se busca aquí. ¿Qué más aprendí? Aprendí que para poder diagnosticar una esquizofrenia, o sea, decir que una persona tiene esquizofrenia, tiene que tener mínimo 6 meses con la sintomatología. Si tiene menos, no es esquizofrenia. Los mecanismos de defensa, que es como reacciona la persona inconscientemente de acuerdo a una situación que le provoca angustia. Existen varios mecanismos de defensa, podemos mencionar fijación, anulación, compensación, etcétera, etcétera, etcétera. Mi clase de psicodiagnóstico, experiencia, fue muy grata, ya que yo soy laboral.
Al principio yo decía, ay Dios mío, coge esta materia, hablando de trastornos, eso debe ser aburridísimo, qué sé yo qué. Y para rematar, lo que la gente hablaba del profesor, que era eso mismo. Pero nada que ver, o sea, Nadine, excelente profesor, sabe enseñar, logra que sus empleados, no, ay Dios mío, de que empleado, estoy en el chip del trabajo. Nadine logra que sus estudiantes estén en la misma sintonía que él, por así decirlo. Me gustó mucho, a pesar de que soy laboral. De hecho, por culpa de él, sí, de ti mismo, he despertado cierto instinto entre lo clínico. O sea que probablemente no te sorprenda si te digo, mira, voy a terminar laboral y voy a hacer lo clínico. Espero que se vuelva a repetir. Bueno, sí se va a repetir porque el cuatrimestre que viene vamos a tomar la materia de los sábados que tú vas. O sea que voy a hacer tu pesadilla otra vez. Y nada, te agradezco muchísimo por todos los conocimientos. Me encantó estar en tus clases, participar, etcétera. O sea que sigue así, eres muy buen instructor. Salí de ti. Bye. Video 105. Buenas tardes, mi nombre es Josefina Jiménez Báez y yo le voy a hablar un poco de lo que fue mi experiencia en clase. Al principio estaba algo asustada porque había pedido referencia de la materia antes de seleccionarla y me habían dicho que era una materia muy difícil y complicada, que había que resumir un libro que tenía como 5.000 páginas y aparte de eso había que aprenderse su índice. Tanto así que le estaba dando larga para tomar la materia porque era muy complicada, según me contaron. No es que la materia fue fácil, pero tampoco fue tan difícil como me habían contado, ya que el profesor supo utilizar técnicas y herramientas para hacer de la materia algo interactiva y dinámica y que obtuviéramos conocimientos rápidos en el lapso de tiempo que se iba a dar la materia. El psicodiagnóstico es una materia bastante amplia. Un cuatrimestre no es suficiente para aprendernos todos los trastornos que ahí aparecen, pero sí supimos aprovechar el tiempo. Al menos en mi caso, yo llegué con muchas lagunas. Ahí encontré muchos trastornos que no conocía, que ni siquiera había escuchado hablar, como por ejemplo algunos derivados de la esquizofrenia, como la tipo catatónica, que es donde el paciente permanece inmóvil por un lapso de tiempo o con posturas extrañas. Este tipo de esquizofrenia, en lo que llevo de carrera, nunca la había escuchado. También obtuve muchos conocimientos del DSM-4, del 5, su diferencia, los trastornos que se agregaron nuevo al 5, su comparación con el CIES-10, entre otras cosas. Gracias. En verdad me reí muchísimo, gocé muchísimo, aprendí desde la primera clase, que me acuerdo la definición que dijeron: el diagnóstico es un proceso de hallazgo de hechos. ¡Wow! Sí, me la aprendí. ¿Qué más? Ese primer parcial sorpresa, miren. Esos 50.5 puntos, yo no sé dónde salieron, dónde me lo pusieron, porque no me lo pusieron. Pero está bien. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, aprendí de los mecanismos de defensa, los diferentes tipos. O sea, el ser humano en sí lo usa para defenderse de cualquier situación que le pueda afectar. O sea, que siente que le pueda afectar. O sea, algo natural del ser humano. Aprendí de los trastornos. Oh, bebé, ese segundo parcial me dio en la madre, pero todo bien. Si no es por el promedio me foño, pero no importa. En verdad aprendí bastante. Los trastornos que más me llamaron la atención fueron los trastornos sexuales. O sea, todo. Me llamó bastante la atención como la diferencia entre la disparunia o disperunia, whatever, y el vaginismo. O sea, son algo similares. Los criterios son un poquito similares, pero, o sea, uno es como más real y el otro más como somático. Aprendí también que para hacer una
Aquí. Esquizofrenia. Tiene que ser ya más de 6 meses para poder diagnosticarse. Hay diferentes tipos. La que me aprendí así fueron 2. La erectomaníaco, que cuando tú dices, ¡oh, fulano está por mí! Y la de el chavo, que la catatonia. ¿Qué más? Los trastornos de personalidad. O sea, todavía te confundía con el límite y el histrónico, pero tú sabes, ahí más o menos. Que uno diagnostica de acuerdo a los 5 ejes. ¿Qué más? Yo aprendí. En verdad. En Chachi Cuento aprendí. Con el show de relajo, la presión, las prácticas y eso. O sea, eres muy buen profesor, Nadine. Aparte es un muy buen amigo. Sabes enseñar de una manera práctica, no aburrida, no las típicas exposiciones que hartan, que uno no aprende nada. Fuñir tanto al estudiante, hostigarlo, ¿no? O sea, tú dejas que uno en tu clase sea uno, se divierta, cherche contigo, se sienta libre, pero a la misma vez uno aprende, uno crece, o sea, y uno ve como sus faltas, sus fortalezas y sus debilidades, por decirlo así. Pero no, ¿qué más te digo, bebé? Te voy a pinchar la 4 gomas. Nos vemos en psicopatología, si Dios quiere. Yo espero que sí. Y nada, profe, 20 puntos. Si no, vamos a tener problemas. Al iniciar la clase de psicodiagnóstico tenía la idea de que la materia iba a ser compleja y difícil, como alguna gente me había dicho anteriormente. Sin embargo, pude aprender muchas cosas interesantes y pude ver información nueva o información que no había visto antes. En el primer capítulo aprendí la diferencia entre psicosis y neurosis, entendiendo que muchos de nosotros podemos sufrir de ciertas neurosis y aún así vivir nuestra vida normalmente. Puede ser un ejemplo de alguien que sufre de ansiedad o alguna fobia. Luego, cuando abarcamos el tema de los ejes multiaxiales del DSM, eso también me parece un poco confuso por la similitud que existe entre los trastornos. Entonces, cuando se trata de categorizar esos trastornos en los ejes, la parte que me confundió fue del eje 2 de los trastornos de personalidad, entonces al eje 1 en cuanto habla de los trastornos que afectan el estado de ánimo. Pude aprender y entenderlos mejor ya después de leer varias veces algunos documentos y otras fuentes en internet, y asimismo leyendo el DSM para entender las diferencias entre cada trastorno. Aprendí también acerca de la diferencia entre el DSM y el CIE-10. Considero que el CIE es más sencillo y más fácil de utilizar a pesar de todos los códigos que tiene. Aunque personalmente creo que si se trata de diagnosticar, usaría el DSM por su fiabilidad y su alto contenido. Me parece que el DSM encontraría más lo que ando buscando por los mismos criterios y la misma descripción. Me sorprendió también saber la cantidad de trastornos que se encuentran en el DSM y que también siguen incrementando al paso de los años, como se vio en la diferencia del DSM-4 al DSM-5. Otro reto en la materia fue cuando se presentaron los casos. Al principio fue muy difícil y confieso que estaba perdida cuando empezaban a relatar los casos y no sabía por dónde empezar, ya que el DSM era bastante amplio. También fue algo que pude superar leyendo y practicando varias veces usando el mismo DSM, así también leyendo el índice y entendiendo qué trastorno va en qué categoría. Realmente puedo decir que la materia me gustó y no fue nada de lo que esperaba. Ciertamente creo que fue mejor, por como mencioné antes, las expectativas que dieron anteriormente de que era muy difícil, no lo encontré tan difícil y creo que sí se pudo practicar
aunque no fue suficiente el tiempo, sí pudimos practicar con los casos y se logró, bueno, al menos yo logré comprender y tener un mayor entendimiento de la materia. Entiendo que aún falta mucho y que se podría seguir practicando y leyendo para así mejorar el conocimiento. Hola, profesor Nadine, espero que haya pasado una buena Semana Santa, que le haya ido muy bien, que haya comido mucha habichuela con dulce. El motivo de este video ya usted lo había dicho, que es contar nuestra experiencia en la clase de psicodiagnóstico. Lo que yo tengo que contar no es de que algo tan extenso, pero le voy a decir algo pequeño. Yo decía, cuando leí en su psicodiagnóstico, yo decía, pero ¿por qué yo tengo que dar esta materia si esta materia no va con mi carrera, con psicología laboral? Eso es para un psicólogo clínico. ¿Por qué a mí me tienen que estar dando clases de clínica? Como que, o sea, no me interesa. Pero sí vi que era importante, porque a través de esta yo puedo, no di que hacer mucho énfasis, pero sí enfocarme un poco y analizar un poquito más a la persona, diagnosticar a esta persona. Yo decía, pero ¿por qué yo tengo que estar haciendo eso? Dígame, yo lo que tengo que estar observando y ya, ¿qué? Pero no. Aquí aprendí que el psicodiagnóstico es la que estudia las enfermedades, ¿cómo decirla? Las enfermedades que tenga la persona, o sea, los trastornos o cualquier tipo de ay Dios o cualquier tipo de problema que tenga. Usted dijo que teníamos que ser creativos. Yo no, para nada no tengo esa palabra de creatividad, pero sí le puedo seguir diciendo que estoy nerviosa. Ay Dios mío. Bueno, ya entrando ya en materia, psicodiagnóstico es la que me enseñó a cómo hacer énfasis en la persona, o sea, cómo a observarlo un poquito más. No es que tenga ese trastorno, sino saber el rasgo que tenga. También vi que aprendí del DSM-4 y la diferencia que tiene con el CIE-10. El DSM-4 es más para clínico, el CIE-10 es más para psicólogos laborales, aunque yo eso no lo había visto en mi trabajo. En mi trabajo yo no he escuchado que mi encargada de recursos humanos me haya hablado del CIE-10. Son importantes porque ya en mi área laboral, si tengo a un colaborador de mi empresa o de la X o Y empresa en la que yo trabajo o esté, salga con un rasgo que tenga que ver con algo que yo recordé de la materia de psicodiagnóstico, con el profesor Nadine, que esta persona tenía este tipo de problema, se jalaba mucho los cabellos, se hacía aullito cuando se hacía así nervioso, ya yo puedo decir, bueno, este tiene como rasgo de tricotomanía. No sé si lo dije bien, pero estoy intentándolo. Es importante que cada quien sepamos por lo menos lo básico de lo que es el DSM-4 y el CIE-10. Nos enseña mucho, nos lleva como a un principio de lo que tiene a la persona. Ejemplo, yo me pude descubrir en esta materia porque hay un trastorno que tiene que ver conmigo, no todo, pero yo tengo rasgo de este trastorno. El trastorno es psicoparanoide. Yo soy de la persona que si hago algo yo pienso que el otro me lo va a hacer. Sí me visualicé mucho en ese trastorno, lo leí y sí pude observar que hay
algunas cositas que tienen que ver conmigo, que yo debería ir a un psicólogo clínico para poder para tratarme eso. Pude también ver que lo que es el DSM-4 y el DSM-5 no es mucho la diferencia. Lo único que hay uno, que es el DSM-5, que como es la publicación nueva, y quisieron inculcarle algo, o sea, quisieron ponerle algo más, ¿cómo le explico? Algo más fácil, más rápido y mejor para la búsqueda de un trastorno. Pero como lo tiene el DSM-4 más detallado, el DSM-5 lo tiene detallado, pero no di que tan extenso como el DSM-4. El DSM-4 yo digo que es mejor porque ya se basa en sí a lo que es el trastorno. También puedo decir que esta materia fue muy chula. Me gustó la temática, me gustó cómo usted se desarrollaba y cómo se empeña en que los estudiantes se aprendan lo que usted le da. Yo para nada sabía de muchos trastornos. Bueno, le había dicho que sabía algunos de los sexuales, pero es porque me interesa esa línea, lo que es la psicología sexual. Y he podido aprender un poquito buscando en internet sobre algunos trastornos sexuales, pero en sí los otros trastornos no tenía mucho conocimiento. Aquí pude aprender algo, incluso en los cuentos que yo le hice, que estaba leyendo los nombres, a excepción de su nombre, todos tienen un poco de ese trastorno que yo le ponía, que lo cual usted me puso. Y dije, wow, pero este fulano tiene este trastorno, y me pongo a comparar y me pongo a leer y yo, pero fulano tiene eso. Entonces yo iba haciendo los cuentos, iba poniendo a la persona y iba descubriendo que cada persona que yo puse en ese cuento sí tiene rasgos de trastorno. Yo pude diagnosticarlo gracias a esta materia, gracias a que pude saber lo que cada quien tenía. No se lo he podido leer, pero si yo sé que yo se lo leo a cada uno, se van a dar cuenta de que, oye, yo sí tengo eso. Supe a observarlo bien, supe a analizarlos para poder ponerlo en su cuenta, porque si lo pongo a lo loco es un problema. También, profesor, la experiencia que tuve, que me voy a enfocar un poquito más en analizar a las personas, a ver el tipo de trastorno que tengan, por lo menos el rasgo. Y quién sabe si yo descubra en el trabajo que yo tengo a una que otra vendedora, porque son vendedoras donde yo estoy, a una que otra vendedora con algunos rasgos, o tal vez, nadie sabe, con un trastorno. Me ayudará mucho en mi área laboral. Con usted se aprende, no lo voy a negar. Sí se aprende, porque el método que usted tiene hoy te aprende o aprende. Y aunque yo fui un poquito charlatana, fui la chismosa, pude enfocarme también en muchas cosas que usted dijo, como los mecanismos de defensa, que tengo uno que otro. Pero, ¿cómo decirle? Yo no soy perfecta. Tengo mucho defecto como todo el mundo, pero con esta materia yo espero seguir, no dejarlo, digo, porque ya yo di psicodiagnóstico, ya no mantengo eso, no, sino seguir interesándome un poquito más, porque en sí es muy interesante saber el tipo de trastorno o rasgo que tenga la persona, y eso es lo que me gusta, explorar, ver si esa persona cumple con el diagnóstico que me está dando el trastorno que yo di que creo de esa persona. Y también saber el tipo de mecanismo de defensa que tenga. Llevo ya 9 minutos 26 segundos, he hablado mucho disparate. No sé cómo vaya a salir este video,
Yo solamente le conté un poquito de lo que pude aprender y de lo que voy a seguir aprendiendo. Me gustaría seguir tomando clase con usted. Sí, lo consideré Shrek, el logro más grande. Digo, pero Dios mío, este hombre, no le voy a mentir. Yo decía, este hombre, Dios mío, ¿de dónde salió? Yo lo odio. Pero resultó ser una persona muy enfocada, una persona que sabe su vaina. Ya, no tengo que decir más. Sabe lo que usted sabe, lo que usted se come su materia, ya. Y no sé las otras, psicopatología, no sé, porque no he dado con usted. Pero le voy a decir algo. Por un momento, yo me quise cambiar clínica. Porque como que tú te envuelves en esta carrera, en esta materia psicodiagnóstica, como que, diablo, descubrir por lo menos el rasgo que tenga esa persona. Yo puedo descubrirla en 6 amigos míos. ¿Quién sabe si yo pueda descubrirla en mi trabajo, si pueda descubrirla aquí en mi familia? Que eso es lo que me voy a proponer. Y espero que usted me lo corrija. Voy a diagnosticar con las personas que yo vivo, empezando por mi abuela. Y después voy a empezar con las personas del trabajo. Saber el rasgo que tenga cada quien. Y tratar de, quién sabe si yo lo puedo ayudar. No directamente a ellos, sino decirle, mira, fulano, esto, mira aquí. Y nadie sabe si ellos mismos se corrijan en un psicólogo, que vayan a terapia y eso. Bueno, yo pienso que la materia de psicodiagnóstico ha sido de muchos aportes para nuestra formación como psicólogos, tanto laborales como clínicos. Me llevo de aprendizaje las diferencias que existen entre el CIE-10, el DSM-4 y el DSM-5, a pesar de que este último no se utiliza actualmente por las limitaciones que tiene. Me gustó mucho las prácticas que hicimos en el curso con los cuentos, porque con esos me di cuenta de que podía identificar rápidamente, simplemente con saber los síntomas del paciente, del trastorno que tiene en el DSM-4. Aprendí a utilizar el DSM-4, a pesar de que he tomado otras materias donde se utiliza el manual. No lo encontraba muy intimidante y nunca supe cómo rastrear los trastornos. También me gustó mucho la práctica donde copiamos los trastornos a mano, porque esto también me ayudó a saber dónde estaba cada trastorno. En esta materia pude aclarar algunas dudas que tenía con relación a la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, y aprendí a diferenciar con más claridad los trastornos histriónico y límite de la personalidad. Hola, mi nombre es Natalie Rodríguez, de la clase de psicodiagnóstico. En este video voy a decir lo que más me gustó de la clase, lo que me gustó, las dificultades, lo que aprendí. Primero, para comenzar, me metieron un cuco con esa clase, con ese profesor, cuando le dije, con Nadine, sí, ay Dios mío, tú te vas a volver loca en esa clase, eso va a ser una locura, mira, él pone demasiadas tareas, que hay que aprenderse ese libro completo. Y yo estaba como que, cuando yo vi el gordo de ese libro, yo dije, ¿en serio hay que aprenderse ese libro tan grande en esta clase? Pero nada, realmente no fue así, la clase fue siempre muy dinámica y entretenida y aprendí muchas cosas. Dentro de las cosas que aprendí fueron la evolución del libro del DSM, que es donde se encuentran clasificados todos los trastornos que han surgido hasta el día de hoy, que tiene seis tipos, o sea, el DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, DSM-5 y DSM-6. El DSM-6 se está evaluando ahora para ser revisado, pero que realmente en la práctica el que se utiliza es el DSM-4, ya que los profesionales del área consideran que ese es el más completo y donde abarcan la mayoría de los criterios. También aprendí acerca del DSM-10, que es un libro donde se encuentran todas las enfermedades. También están ahí las enfermedades, sus hallazgos, etcétera. Que también los psicólogos o psiquiatras se apoyan de este libro, aparte del DSM-4, para atender a sus pacientes o hacer las investigaciones requeridas. Lo más difícil para mí de la clase fue, ¿qué le digo?
Es que para mí lo más difícil fue en dos trastornos específicos, que son los trastornos de personalidad, la gama de trastornos de personalidad, ya que los criterios de cada uno de ellos son muy parecidos y para mí todavía ha sido un poco cuesta arriba identificarlos. También los trastornos de esquizofrenia y etcétera, toda su gama también, encuentro que los criterios de esos trastornos son muy parecidos y todavía he tenido dificultad en poder identificar uno que otro. Lo que más me gustó de la clase fue que fue muy dinámica, como decimos en clases, chercha y cuento. Hacer los cuentos relacionados con los trastornos fue una muy buena técnica, utilizar esa dinámica, ya que así uno aprende más y uno ya sabe más o menos cómo armar un caso de acuerdo a los criterios de X trastorno. Si por mí fuera yo durara mucho aquí hablando. Nadine, buena suerte, nos vemos, bye. En mi clase de psicodiagnóstico, aprendimos realmente muchas cosas, pero hubo cosas que realmente me impactaron más que otras, desde la parte de los cuentos hasta lo que es un diagnóstico en sí, que es ponerle rótulo a una condición o una serie de condiciones. Fue muy interesante, me gustó. Antes yo quizás me encerraba y tenía algunos tabú con relación a que al ser una materia de psicología clínica y no de materia laboral, pues no veía la necesidad realmente de dar la materia de psicodiagnóstico. Pero a medida que pues fui dando la materia, conociendo un poquito más los trastornos a profundidad, estudiar el DSM-4, un libro bastante amplio, y nada, le di otra perspectiva a la que yo tenía antes. Quizás antes, como lo veía de una manera un poquito más encerrada, ahora realmente, aunque quizás no lo veo directamente a mi carrera en psicología ya laboral o a nivel de una empresa, pero sí entiendo que me ayudó mucho en lo que ha sido el desarrollo ya personal. Digamos que en cuanto a mi entorno y las personas que me rodean y me codean, pues han presentado muchas situaciones y condiciones y ya le he dado entonces una perspectiva diferente, quizás un consejo o una orientación. No quizás podría dar un tratamiento, pero sí la parte de los casos que nosotros vimos y de los cuentos que vimos en clase, pues me ayudaron mucho también a yo identificar esas conductas y prever de una manera un poquito más clara las condiciones que personas en mi entorno pues tenían. El caso es que para mí la clase fue súper interesante, desde la parte de los cuentos que nosotros hicimos en el aula, aún el desarrollo, aunque me resultó un poquito cansón, pero sí el desarrollo de todos los trastornos del DSM-4, el resumen que nos mandaron a hacer, un poquito amplio, lo hice a color y todo, pero de verdad fue de mucha ayuda porque considero que cuando nos dieron los exámenes, ese resumen que pude hacer del DSM-4 fue de mucha ayuda para yo poder estar, aunque no siempre acerté las respuestas, pero sí me aproximé a los posibles trastornos de los cuentos que nosotros vimos en los diferentes exámenes. En alusión a eso, también las películas, los videos que vimos en la página de Edmodo fueron una metodología que me gustó muchísimo, el hecho de poder subir las prácticas, aunque al principio me rezagué un poquito porque no tenía el hábito, pero entonces no sé cómo se sincronizó con mi correo electrónico y ahí sí, entonces ya yo pude pues aterrizar un poquito más con todo lo que subían en la página. No hice quizás todas las prácticas como debía de hacerla, pero pienso que sí las que hice lo hice con mucho entusiasmo, con pasión, porque realmente la psicología en sí es algo que se hace de vocación y con pasión, no simplemente por hacerlo, por hacerlo, sino porque realmente uno lo siente y pues uno lo vive. Y nada, los múltiples aportes que los distintos miembros de clase también pudieron hacer, las personas como nos tratamos, todo eso realmente pues fue un aporte positivo. También al profesor Omar Nadine Castillo, ha sido una persona que quizás así de universidad tiene ya referencia, uno ya tiene una referencia por otros estudiantes, pero fue mi primera materia con él y se cayeron, digamos, como esos
conceptos negativos que quizás yo tenía de otros que me habían ya referido, otros compañeros de la carrera, y realmente yo tener mi propia experiencia y verlo desde un punto de vista diferente. Así que nada, muchas gracias a la materia de psicodiagnóstico por todos los aportes positivos que hizo a mi vida. Hola, yo soy Carlos Javier y en este video hablaré sobre mi experiencia durante el curso de psicodiagnóstico con el profesor Omar Lanín Castillo. Para ello voy a dividir el video en dos secciones, una para hablar sobre mi experiencia personal y otra para hablar sobre los insights académicos que tuve durante el curso. No pienso dar demasiados detalles sobre los contenidos porque ya vimos el contenido, pero sí necesito mencionarlo para poder organizar las ideas alrededor del mismo. Y voy a hacer especial énfasis en las prácticas, puesto que estas fueron las que organizaron prácticamente toda la dinámica de la clase. Bien, voy a hablar primero sobre mi experiencia personal. Tengo que decir que la clase de psicodiagnóstico me generó muchas expectativas. Primero porque el contenido prometía dar a conocer los mecanismos y los tecnicismos que vamos a utilizar para elaborar un buen diagnóstico clínico, cosa que yo vi solamente muy vagamente en la clase de psicopatología, una clase que me pasó por encima sin pena ni gloria. Además, me enteré poco tiempo antes de la clase de que el profesor era Nadim, y en mi experiencia con él, es un profesor que ofrece siempre un ambiente muy cálido y cercano con los estudiantes, y además de que siempre busca forma de dinamizar su clase, cambiando la metodología, siempre intentando cosas nuevas. Con eso quizá él busca no pecar de aburrido y monótono, y lo logra. Ok, la introducción a la clase fue para mí una situación un poco incómoda. La dio una estudiante antigua de esta materia en algún cuatrimestre pasado, y aunque más que una introducción a la materia, se sintió más como algún tipo de propaganda del terror alrededor del profesor, sobre la materia, los métodos y todo eso, y eso se prolongó por alrededor de 40-45 minutos. Eso fue un poco incómodo para mí, primero porque en cuanto a contenido no aportó nada necesario para nosotros, ya que ella habló sobre las metodologías que se utilizaron en sus clases, y como acabo de mencionar, el profesor siempre va variando sus metodologías, lo cual no sirvió para nada. O sea, lo que ella estaba diciendo no se iba a aplicar para absolutamente nada en nuestro cuatrimestre. Entonces parecía que más que introducirnos a la materia, quería causarnos miedo o estrés, lo cual yo lo considero completamente innecesario. No le veo utilidad en absoluto. Y digo esto porque parece ser como una tendencia en la manera de dar clases, no solamente con este profesor, sino con otros profesores. No sé si esa era la intención real del profesor, y francamente prefiero pensar que no. Pero pareciera que se utiliza el miedo, el estrés y las situaciones incómodas como una herramienta para dar clases. Como si estudiantes y profesores fueran dos bandos de una guerra en la que el estudiante tiene que luchar contra el desinterés y la dejadez de los estudiantes, y los estudiantes tienen que luchar contra el estrés y la exigencia como precio para las notas. No funciona. Y no me malinterpretes, durante esta materia yo aprendí mucho contenido, muchas cosas personales sobre mí mismo, aprendí mucho sobre el profesor, conocí gente muy buena, me divertí muchísimo, pero sobre todo aprendí muchísimo. Pero hay algo que yo puedo asegurar con toda certeza y sin sombra de duda. Nada, pero absolutamente nada de lo que yo aprendí en esta materia provino del miedo, ni del estrés, ni de las exigencias, ni de las amenazas, ni de nada. Provino de las dinámicas de la clase, provino de la realización de las prácticas, provino de las correcciones del profesor, provino de la revisión de los exámenes y de la lectura de los materiales, y principalmente provino de que el profesor
incentivaba a las personas que parecían interesadas en aprender. Y eso fue lo que me enseñó todo lo que yo aprendí en esta materia. Bueno, toca hablar de mis insights académicos durante el curso. En cuanto al contenido académico, la metodología que se utilizó fue la de una plataforma online donde se hacían asignaciones semanales y luego esas asignaciones las discutíamos durante la clase a través de diferentes dinámicas. Y mi primer gran aprendizaje a través de estas prácticas fue familiarizarme con el DSM, el Manual de Diagnóstico para los Trastornos Mentales. Y lo interesante fue que conocimos las versiones 4 y 5 del manual y las conocimos a profundidad, ambas. No solo porque hicimos varios ensayos sobre varios ensayos en los que hablamos sobre las diferencias que había entre uno y el otro, sobre las cosas que aparecían en uno que no aparecían en el otro, sino también porque hubo una particular práctica en la que hacíamos descripciones de casos que en la clase lo llamábamos cuentos, que debían estar basados en los criterios diagnósticos de diferentes trastornos. A cada quien le tocó un grupo de casos, esos casos se exponían en la clase y el resto de la clase tenía que identificar qué trastorno estaba hablando ese caso. Lo importante de esta práctica es que nos familiarizó con un concepto que solo vimos una sola vez y pasó como más o menos desapercibido, que fue el juicio clínico. Y yo creo que el juicio clínico fue la gran meta, el gran logro de la materia, gracias a esta práctica. Primero, de todos los atributos que como estudiantes de psicodiagnóstico pudiéramos desarrollar, creo que el juicio clínico fue el mejor trabajado y sin ni siquiera mencionarlo, más que para su definición en su momento. Digo esto porque al leer una y otra vez los trastornos, muchos de ellos parecidos, aprendimos a discernir, lo cual es importantísimo para el ejercicio de la carrera y para el aprendizaje. Para tener un buen juicio clínico tenemos que diferenciar de lo que son las características del trastorno, diferenciarlo de lo que son los criterios diagnósticos para el trastorno. Puede sonar muy similar, pero no es para nada lo mismo. Las características del trastorno es la descripción global del trastorno basada en la investigación estadística y científica que se ha hecho alrededor del tema. Pero los criterios diagnósticos es lo que nos va a decir cómo se manifiesta ese trastorno específico en una persona específica. Y se componen de dos variables. El tiempo, que nos dice la duración de los síntomas, y la intensidad, que nos dice la severidad con que los síntomas se manifiestan durante ese tiempo. Un error de captación en alguna de estas variables puede provocar un error grave a la hora de diagnosticar, lo cual puede perjudicar seriamente el tratamiento y la vida de una persona o de una familia completa. Y yo creo que por eso esa fue la mejor parte de la experiencia del curso. Estas dinámicas fueron como el asentamiento de todo el contenido de la materia. Yo tenía mis dudas sobre si el tiempo nos daría para ver tanto contenido, porque cuántos trastornos tiene el DSM. Pero pasó, o sea, vimos todo el contenido. Y no solamente vimos el contenido, no solamente lo pasamos, lo leímos y bla, 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 sino que también lo vimos realmente con las prácticas. Vimos situaciones en las que nosotros utilizamos el DSM para poder identificar esos trastornos, discernir en estas variables. Y yo creo que esa fue la verdadera importancia de la materia. Nos desarrolló el juicio clínico
en un cuatrimestre. Bueno, esta fue mi participación para esta última práctica para la materia. Yo me divertí muchísimo. Quizás yo no me expreso demasiado, pero los vi, los conocí y me lo pasé muy bien. Gracias. Bye bye. Ya, bien. Mi nombre es Dorian Javier, como usted debe de saber. Matrícula 2006-0538, usted sabe para lo de los punticos. Aquí estoy con mi amigo de CM4. Y mi amigo de CM4 y yo vamos a hablar un poco y a decirle qué puedo decir, qué puedo empezar a decir realmente. Aparte de que usted es loco, eso no podía faltar, gracias. Mi experiencia en psicodiagnóstico, bueno, podría fácilmente decir que lo que he aprendido es gracias a mi amigo, pero no. Realmente la dirección que he tenido me ha permitido, pues, adentrarme a lo que es realmente el psicodiagnóstico, con sus psicopatologías también. De hecho, cuando llegué a esta materia, fue que realmente le encontré el verdadero amor a mi carrera. Soy estudiante de psicología clínica ahora, porque era laboral antes, y realmente esto fue lo que definió realmente por qué lado me quería ir. Fue extremadamente genuino, grandioso, es inexplicable realmente, porque soy matrícula 2006, como dije en el principio, y cuando llegué a la universidad, pues sí quería estudiar psicología, pero no sabía cuál de las dos áreas por la cual me iba a ir. Al principio estaba en laboral, como expliqué hace unos minutitos, o hace unos segundos, y luego pude hacer el cambio a clínica, porque realmente es por la clínica que quiero irme. Y honestamente, al principio de mi selección y después de hablar con los muchachos y ciertos compañeros, me habían hablado cosas increíbles de usted, lo cual yo desde mi experiencia puedo decir que ha sido muy diferente, totalmente diferente a lo que se ha hablado, a lo que he visto. Puedo decir sin lugar a dudas y sin equivocarme de que desde el 2006 ha habido un antes y un después de usted. Es el primer profesor con el cual me he adentrado bien a mi carrera y puedo decir que aprendí de verdad. Yo al principio no le creía mucho lo de ustedes o aprenden, Marta, pero sí, se aprende. Se pasa mucha lucha, se coge mucho pique, pero el fruto de eso es que de verdad uno aprende. Y en el mañana podemos recordarle con que sí, yo tuve un profesor que me enseñó lo que es el psicodiagnóstico, que me enseñó a diagnosticar, que me enseñó, no porque tuve que leerlo, pero me lo enseñó porque me puso una tarea que yo tuve que leerlo. Y al leerlo, pues lo aprendí. Al leerlo supe lo que era tal trastorno, por ejemplo. En esta materia, recuerdo que usted nos dijo al principio de que habían muchos trastornos que podíamos cumplir con los criterios
eso era otra cosa. Yo no sabía que los trastornos tenían criterios, eso lo aprendí en esta materia también. Y en esta materia, pues, pude asociar y pude también comparar entre todos los criterios de muchos de los trastornos que pude ver, que algunos se asemejan a mí, mi personalidad, que los he visto en otras personas, y sobre todo pude dar con el trastorno que tiene mi hijo. Mi hijo tiene 6 años, está en un primer curso de básica y tiene un problema de aprendizaje, lo cual también pude verlo ahí. La experiencia ha sido totalmente gratificante, ha sido muy enriquecedora, muy provechosa, me da un bienestar profesional que realmente me siento afianzada y segura de lo que sé, por todo lo que he podido ver en la materia. Es una materia sumamente hermosa. Me gustaría que la universidad pudiera pues agregarle ya sea los créditos y convertirla en una materia que se pueda dar por lo menos 2 días a la semana, no solamente un día, como la estamos viendo ahora, que es el caso. Y nada, o sea, me ha gustado bastante la clase. Lamento que ya se está terminando el tiempo y que sé que lo voy a ver por ahí en otras materias, pero nada como psicodiagnóstico. Esta ha sido la primera experiencia y la primera materia dentro de mi carrera que de verdad siento que he aprendido, que me tiene muchísimo más enamorada de mi carrera. Si alguna vez tuve dudas de lo que estaba estudiando, pues mis dudas desaparecieron con esta materia, y eso es gracias no tanto a la materia, pero sobre todo a usted, por sus conocimientos, por lo que nos ha dado, por los consejos, por hacernos que veamos el estudio no como algo aburrido, no como algo muy metódico, ni tan serio, porque he aprendido divirtiéndome, y eso es muy bueno. De hecho, entiendo que el aprendizaje que he tenido ha sido bueno y sé que no se me va a olvidar. Aparte de lo que he podido pues aprender con el DSM-4, con las prácticas que hemos hecho en el aula, los dichosos casos, ha sido muy bueno, de verdad, muy enriquecedor, perdón. Y ciertos también temas, los cuales han sido polémica y han sido pues motivo para discusión entre nosotros los psicólogos, incluyendo los psiquiatras. Ha sido también lo del nuevo diccionario de diagnósticos, el DSM-5, con diferencia al DSM-4, pude pues darme cuenta de las diferencias, me siento más empapada, me siento más preparada y voy por más. Gracias, Omar Nadie. Hola, mi nombre es Luzmin, soy parte de la clase de psicodiagnóstico, de la clase del señor Omar. Una de las cosas que puedo decir sobre la clase es que es una clase dinámica en la cual, como son muchos trastornos que trabajamos dentro del aula, el profesor tomaba uno de los días que daba la clase y lo interactuaba junto con nosotros, junto con el DMC4. Aprendimos lo que son las diferencias del DMC4 con el DMC5, los nuevos criterios que tiene el DMC5 que no tienen el DMC4. También hicimos una pequeña dinámica con lo que son los trastornos del DMC4. Hicimos un listado también para que tengamos más facilidad en dónde buscar los trastornos y tengamos más familiaridad con el libro. Los trastornos han influido en lo que es mi aprendizaje dentro de la materia a discriminar un poquito más o detectar un poquito más los trastornos que por simples criterios pueden uno darse cuenta cuáles son. Mediante acuentos lo practicamos, asignados por el profesor. Aprendí a usar el modo, una página en la cual él asignaba las tareas semanales,
y se le enviaba por ahí mismo. También compartimos videos y cualquier tipo de qué sé yo, consejo, duda por la misma página. Y nada, es todo. Y gracias. Bueno, después de mucho pensar que sería importante o relevante decir en este video respecto a esta clase de psicodiagnóstico y de confundirme bastante y darle muchas vueltas, pues voy a hablar un poco acerca de mi experiencia durante el transcurso de esta clase. Creo que esto sería más que un video sobre lo que aprendí, sería un video sobre mi experiencia en la clase o durante el transcurso de la clase. Y pienso que más que un aprendizaje sería básicamente un descubrimiento. Lo que hice, creo que hice un descubrimiento importante a nivel personal durante el transcurso de esta clase. Descubrí que a pesar de que estoy estudiando más bien en el área laboral, psicología laboral, me gusta mucho la psicología clínica y aparte de eso me gusta mucho, creo que se me da bastante bien. Fue un descubrimiento que hice durante el transcurso de este cuatrimestre, durante esta clase. Esa misma observación, para ser honesta, me la había hecho mami ya anteriormente en otras ocasiones, en repetidas ocasiones, la verdad, pero a lo largo de la carrera, ¿no? Pero yo la verdad es que siempre pensé que la psicología laboral era lo que iba más de la mano, digamos, con mis intereses. Pensé que iba más de la mano con mis habilidades, con mis competencias. Obviamente no es que esté dudando de mi carrera, sino que he descubierto que en el campo de la psicología clínica también podría irme bien. Y quién sabe. Bueno, de psicodiagnóstico me voy con muchas cosas. Una de las principales cosas con las que me voy es, yo creo que lo más importante, como que en el punto de carrera de todo psicólogo, que es aprender a diagnosticar, porque eso es una clave vital para tu poder tener tu consulta y dar la consulta. Aprendimos a hacer diagnósticos. Yo aprendí a sacar, por lo menos, a etiquetar al paciente, a poder ayudar al paciente a hacer el insight, de darse cuenta de ponerlo en contacto con su realidad. También trabajamos con los casos, los benditos casos esos, que no gané ninguno realmente, porque yo soy un chin lenta. Pero sé que hubieron muchas veces que yo dije como que quizás es esto, y cuando me fui era eso, pero ya lo habían dicho, ellos mismos lo decían. Pero aprendí muchísimo con esa dinámica. Por ejemplo, yo estoy en práctica clínica 2 y lo que yo aprendía el miércoles, como que el sábado lo ponía a prueba con cualquier paciente que veía, con la sintomatología, como que con las cosas que él me decía que se sentía, de una vez lo asociaba,
con cualquier tipo de trastorno o desorden de la personalidad. También aprendimos sobre los mecanismos de defensa, cómo tratar con ellos, cómo se manifiestan cada uno en cada paciente y cómo mantener como ¿cómo le explico? Como que ese rapport con el paciente a la hora que no llega a la consulta. Esta clase me sirvió también mucho como para yo poder saber que hay métodos, que hay pasos, porque yo pensaba, o sea, hasta ahora, yo pensaba, yo tengo 4 años en la universidad, yo pensaba que era de que no, tú vas a escuchar a un paciente y tú lo vas a aconsejar, no, o sea, en esta clase yo me llevo de que hay pasos que hay que agotar antes de uno sacar como que la conclusión de lo que un paciente tiene. También dentro de la clase aprendí que había que hacer como un informe sobre la personalidad del paciente. Yo simplemente tenía idea de que, bueno, eso se hacía, pero no desde la etapa prenatal, no desde que la persona está está pequeña, o sea, en la infancia. Y también al final como dar lo que es una predicción del caso del paciente, que también con la práctica clínica como que ahí mismo ya yo le engancho, o sea, a mí me encantó, o sea, coger psicodiagnóstico con práctica clínica 2 es un palo, o sea, a mí me ha salido súper bien. También me gustó mucho la parte de los mecanismos de defensa, porque yo me quiero especializar en psicología, en la parte de psicología clínica me quiero especializar en adicción, porque tengo un poquito de experiencia con eso. Entonces me hizo muy fácil como que empaparme de los mecanismos de defensa y cómo manejarlos, cómo manejarme como psicóloga delante del paciente a la hora de la consulta, cuando estos salgan a flote. Y déjame ver qué más. Las prácticas, los videos de modo. Yo había tomado clase anteriormente con usted y con la plataforma de Edmodo, pero no había hecho un enganche así como tan como ahora, porque como no lo utilizaba mucho, pero como lo bajé en el celular y me llegaban las notificaciones y yo como que déjame entrar a ver, me tiré muchísimos videos de la esquizofrenia, de los desórdenes del trastorno de la personalidad. Me gustó mucho uno que usted puso que era como cómo se siente un paciente esquizofrénico. Entonces tú te tenías que poner el audífono y te escuchabas las voces y los susurros y me dio un chiste de miedo, pero me gustó porque me hizo sentirme como que ¿qué está pasando cuando le da un episodio a una persona esquizofrénica? Y tenemos un fondo de la bocina y estamos... No, ya paró. El psicótico, como usted nos explicó, es aquel que tiene psicotico en los pies. No, mentira. Psicótico es aquel que, o sea, la diferencia entre psicótico y neurótico, yo tenía, o sea, como que eso usted me hizo pasar una con esa. El psicótico es el que pierde el contacto con la realidad. Y el neurótico es el que no pierde el contacto con la realidad y tiene más probabilidades de buscar ayuda. Hubo un video que usted posteó de la esquizofrenia que a mí me encantó. Duraba 1 hora y 20 minutos, una cosa así, pero fue súper chulo porque hablaba como de los inicios de la esquizofrenia. Desde el siglo XIX, cómo se descubrió, al principio pensaban que era algo genético, que eran demonios que se le entraban a las personas adentro,
Y nada, como que básicamente a mí lo que me gustó fue como que pude establecer bien las diferencias entre cada cosa. Un ejemplo, esquizofrénico, que es aquel que vive, como quien dice, en su propio mundo, en su propia burbuja, y ve cosas y oye cosas que nadie más ve. Y nada, básicamente eso. Ya yo creo que yo he agotado todo. Sí, yo he agotado todo, como que todos los temas así, como que más o menos relevantes, así. Oye, dije que agoté toda la muela. Este es un compañero mío de trabajo. Nada. Entonces, ok, mi opinión personal en cuanto a la clase. Realmente, déjame decirle que usted es un caso. Ya yo había tomado clase con usted y yo realmente, mi experiencia en esta clase fue como agridulce. Por una parte, yo de verdad me sentía súper motivada por todas las dinámicas que nosotros hacíamos y como todas las prácticas. Yo siento que esta fue la primera vez en mucho tiempo que yo hago tarea, porque yo no hacía tarea. Y como que haciendo la tarea, con la diferencia del DSM-4, del 6 y 10, que por cierto me di cuenta que el DSM-4 y el DSM-5 son tremenda porquería, porque el 6 y 10 le da 15.000 patadas, pero eso no es el tema. Como que yo absorbía muchísimo más rápido como que todas las prácticas, lo que usted quería que nosotros entendiéramos o aprendiéramos. Y como estoy haciendo la pasantía, se me hizo muchísimo más fácil aprenderlo porque lo aplicaba de una vez. Pero yo, honestidad, pasé mucho trabajo. Porque es como que yo me lo sé, pero a la hora del examen, eso yo me tranco. Y no solo eso, es como que yo o sea, lo que me daba pique era que yo estudiaba y sacaba malísima nota. Y yo en un momento pensé retirarla full, pero como que no la retiré. Y nada, realmente hay veces que yo lo quería matar, pero siento como que al final de todo, o sea, mirando para atrás, valió la pena todo porque me llevo mucho conocimiento y vital para mi carrera. Ya yo estoy terminando, con Dios mediante, y siento como que esa experiencia la voy a poder aplicar muy pronto. Y le voy a poder dar un buen uso. No es como que ya di la materia y me voy a olvidar de eso, no. O sea, ya siento que el conocimiento que me llevo en esta clase se va conmigo ya. Porque es algo que, un ejemplo, yo estoy viendo una película y ya por los síntomas yo estoy tirando de qué diagnóstico y que bueno, puede ser esto, puede ser lo otro. No sé, es chulo. Ahora es como que se siente diferente. Es diferente. Y nada, realmente pasé mucho trabajo editando este video porque usted conoce a sus estudiantes, entonces usted sabe que, ¿verdad? Como siempre, pero de verdad siento que el video en sí nos ha unido muchísimo más. Usted nos ha unido a todos como compañeros, realmente. Y eso era algo... Es una experiencia que yo nunca había vivido en la universidad, porque regularmente yo voy, cojo clase y me voy, o sea, no. Y ahora yo veo como que a cualquier compañero de lo que yo estoy tomando psicodiagnóstico ahora, y yo me paro a hablar con ellos, y tengo sus números, y hablamos, inclusive estamos pensando hacer un grupito para el examen final, para estudiar. Y nada, realmente siento que me voy con mucho conocimiento de esta clase y nada, de una manera u otra, gracias. No quiero sonar lambona, pero todo es gracias, choca ahí. Yeah. Y nada, esta es mi parte del video, espero que lo disfruten.